Iglesia del Nazareno presenta un mensaje de enseñanza de la palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. ¡Qué alegría divina! Damos gracias a Dios, porque Dios es un Dios bondadoso y misericordioso. Qué bendición llegar al seno de casa, al seno de todos nuestros amados y queridos televidentes, a través de la potente señal de Canal 27, el canal que predica la verdad, el canal que reconcilia al pueblo con Dios. Y es una bendición ser uno de los tantos siervos y siervas de Dios que transitan por estos púlpitos, dándonos el consejo, la enseñanza que la palabra de Dios tiene para nosotros. Yo soy uno de tantos y con todo gozo lo hacemos, con mucha alegría y con toda la sencillez que el corazón de Dios pueda darnos. Hoy queremos hablar de los adornos de Dios. Ya le vamos a decir dónde vamos a estar situados en la palabra de Dios. Pero qué hermoso es saber que Dios en su gran bondad y en su gran misericordia, tanto a usted como a mí, nos pone adornos muy especiales. Para eso, primero expliquémonos, ¿qué es un adorno? Yo creo que para todos es bien común la palabra adorno. Es aquello que se pone para hermosear y dar un mejor parecer a cosas o a personas. Si se trata de una casa, que ponemos flores, que ponemos un jardín, bellos cuadros, la pintamos, en fin, hacemos tantas cosas para que la casa, para que nuestro aposento se vea hermoso, el patio, el corredor, en fin. Ahora, cuando hablamos de nosotros, pues usted se pone un traje elegante, nuestra esposa o nuestra hija, o los seres bellos, como les llamamos nosotros, del sexo bello, pues se engalana, se pinta, se arregla, se maquilla, se peina, en fin. Hay tantas cosas que las hacemos con una sencilla razón. Queremos aparecer más hermosos o más hermosas. Y nosotros hacemos aquello del oso, ¿verdad? Los varones somos así.
Dicen que el varón es como el oso, entre más feo, más hermoso. Por eso es que yo me siento muy contento. Pero hoy no queremos hablar de eso, justamente queremos hablar de esos adornos que Dios da a sus hijas y a sus hijos, de ese adorno que Dios trae al corazón de aquellos que le honran, que le exaltan, que le bendicen y que están con Él todos los días. Damos gracias a Dios por eso, porque Él quiere que tengamos una atracción delante del mundo en el cual vivimos. Que tengamos una atracción que de verdad haga a las personas detenerse y pensar en nosotros, vernos y querer tener una amistad, una relación especial con nosotros. ¿No le parece que esto es interesante? Que Dios nos da esa clase de hermosura para que seamos atrayentes. Ya vamos a hablar en qué sentido, por supuesto. Pero es importante que recordemos esto. Cuando era muy joven, yo recuerdo, bueno, cataratales de años, dicen los jóvenes. Otros hacen, bueno, lo cierto es que cuando estaba en esos años mozos de mi juventud, oía con mucha frecuencia decir a mi papá o mi mamá o a alguien mayor que decían, tiene un souvenir acá, tiene un souvenir acá. Con eso estaban diciendo que tenía algo que atraía, algo que le hacía interesante y que le hacía a uno buscar la relación con aquella persona. Ahora queremos hablar de ese venir acá que Dios nos da, esa hermosura que Dios pone en su corazón. Dice la palabra de Dios en el verso de Proverbios 1:9, que por hecho vamos a estar en Proverbios capítulo 1, versos 8 al 19, y en Proverbios 1 al 9 dice, en el verso 9 de Proverbios 1, porque adorno de gracia serán a tu cabeza. Oiga lo que dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. La versión de la Biblia al día dice, adornarán tu cabeza como una diadema y adornarán tu cuello como un collar. Ahora vamos a hablar justamente qué son esas cosas que adornan el corazón, la vida y el ser de cada hija y de cada hijo de Dios. Y cuando usted reflexione en esta palabra, doble sus rodillas y le pueda dar gracias a Dios por esas cosas que Dios ha puesto en su vida para que usted luzca elegante, atractivo, elegante delante de todos los hombres. Por eso queremos hablar de los resultados del adorno de gracia. ¿Cuáles son esos adornos de gracia? ¿Cuáles son los frutos o resultados? ¿Qué resultado da tener ese adorno de gracia que el Señor nos regala? Y por eso les decía que vamos a estar ahí en el capítulo 1 de Proverbios, versos del 9 al 19. Si un adorno es el que hermosea nuestra vida, el primer adorno, y oiga cómo lo voy a decir, el primer adorno que Dios pone en tu vida, en mi vida, en la vida del pueblo de Dios, en la vida de las hijas de Dios, es la corrección. Resultado del adorno de gracia es la corrección. Cuando esta gracia de Dios está en tu vida, cuando esta gracia de Dios está en tu ser, lo primero como se refleja es que da un resultado de corrección. Ahora, ¿qué estamos diciendo con ello? Si un adorno hermosea tu vida y bajo la gracia de Dios es porque nos hemos dejado corregir. Mire lo que dice el verso 8 del capítulo 1 acá en Proverbios. Dice la palabra, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Verso 9 que ya leímos, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Pero está hablando de la instrucción, está hablando de la dirección, está hablando de la corrección. Tanto la instrucción como la corrección y la dirección, Él nos la otorga en su gracia y se hace necesaria la corrección. La Biblia al día dice en el verso 8, hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Entonces, corregir es la cualidad de lo correcto. Por ejemplo, decimos, escribe correctamente. Para expresarnos, se expresa correctamente.
se expresa de manera correcta, hace las cosas de manera correcta, hace su trabajo de manera correcta, hizo lo que se le encomendó de una manera correcta. ¿Qué están diciendo las personas cuando usan esta palabra? Que lo hizo de la manera adecuada y como se quería. ¿Pero por qué lo hizo así? Porque fue corregido, porque fue enseñado, porque fue direccionado, porque fue instruido en ello para hacer las cosas bien. Un joven o una jovencita temerosa de Dios hace evidente la manera admirable en que se comporta. Siempre uno puede decir, se comporta de una manera correcta. Otros dicen, es que ella fue bien corregida. ¿Qué están diciendo? Fue bien enseñada, fue bien direccionada, fue bien orientada por sus padres o por las personas que la tuvieron bajo su tutoría. Es común, usted no me va a mí dejar mentir, que muchas veces vemos a una persona y algunos no se refieren a la persona que están viendo, al joven, a la señorita, al alumno, a la alumna, sino dicen, es el hijo de don Arturo, es el hijo de doña Marina, es el hijo de don Ricardo, es el hijo de don Eric, es el hijo de don Joaquín. En fin, usan tantas formas para referirse no a la persona a la cual están mencionando, sino haciendo referencia a al padre o a la madre o a alguien que lo instruyó, lo enseñó, con lo cual están diciendo, él es el resultado de aquello, es el resultado de aquella corrección. Y por eso se refieren al papá o a la mamá. Y uno como padre se siente dichoso, o como madre también, que se refieran a los hijos como hijos de los Estrada, como hijos de los Dávila, como hijos de los Lemus, como hijos de los Ramírez, como hijo de, qué sé yo, tantos apellidos, ¿verdad?, que podemos encontrar. Y qué bonito cuando se menciona a las personas de esa manera, porque con ello están diciendo, está bien corregido, bien instruido, bien enseñado, bien direccionado. Así que, dicho de una manera positiva, en todo lugar nos damos color. Los jóvenes usan muy frecuentemente esta palabra. Se dio color, te vas a dar color, ya se dio color. Pero ¿qué están diciendo detrás de esta palabra? Ya hizo evidente quién es, cómo es y cómo se le ve. Ya se dio color, ya quedó en la foto, ya quedó estampado tal cual es. Interesante que nosotros pensemos en esto y podamos decir que realmente Dios le da color a nuestra vida. Dios le da ese adorno precioso que es la corrección. Y indudablemente que someternos a la instrucción, a la dirección, a la enseñanza y a la corrección de un padre, de una madre, de un abuelo, de una abuela, de un tutor, de alguien que nos cuida, de una manera piadosa como lo hace una madre o con maneras rigurosas, a veces con frecuencia no trae gozo, no trae alegría, no trae contentamiento. Yo comentaba hace algunos días que es muy frecuente que con mi amada esposa Elsie hable mucho de su mamá, como yo la llamaba, mamá Minta. Hable mucho de ella, porque con eso estaba haciendo referencia a cómo había sido enseñada. Y cuando está con las nietas o el nieto por ahí siempre dice, mi mamá lo hacía de esta forma, mi mamá nos enseñó así, mi mamá acá, mi mamá allá. Porque hay una instrucción, hay una dirección, hay una enseñanza en la que fuimos formados que nos dio dirección. Pero también sabemos que la instrucción, la dirección y la corrección no es del todo agradable. Cuando uno está joven, cuando uno está adolescente, niño, le molesta que le dicen, ya hiciste tus tareas, o viene el niño y dice, mamá, quiero ir a jugar, puedo ir a jugar un ratito, voy a ir a jugar con mis amigos. Y mamá le dice, termina tus tareas. Se oye feo. Se oye molesto, no es agradable. O mamá le dice, vas a salir, pero después de que riegue las flores. Estaba acordando eso porque era lo que mamá me decía. Acostumbraba a tener muchas flores y cuando yo le pedía permiso para salir a jugar con algún mi compañero, me decía, primero termina de regar todas las flores. Y no eran 1, 2, 3, era un resto de flores. Pero lo tenía que hacer y con eso lograba salir. Pero detrás de todo eso había una enseñanza. Me estaba enseñando a cuidar las plantas, me estaba enseñando a obedecerle, me estaba enseñando a hacer algo útil en la casa. Pero como dije anteriormente,
no del todo es agradable la disciplina, la corrección, trae aflicción, trae molestia. Y lo dice la palabra de Dios. Y yo quiero leer en la palabra al día, en la Biblia al día, mejor dicho, Hebreos capítulo 2, verso 10 en adelante. Hebreos 12, 10 en adelante, en la Biblia al día dice de esta manera: en efecto, nuestros padres, dice la palabra de Dios, nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, oiga lo que dice el verso 11 en esta Biblia al día, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Produce una cosecha, produce un resultado. Hay efectos favorables a nuestra vida, pero al principio no parece agradable, no parece atractiva, pero tenemos que ser enseñada o enseñados. De la misma manera, nuestro Padre eterno, nuestro buen Dios, nos toma de la mano como toma un padre a su hijo y nos guía y nos conduce. Por eso dice, ciertamente ninguna disciplina es agradable, pero sin embargo después produce una cosecha de justicia y de paz a quienes en ella han sido enseñados o formados. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos toma, nos abraza, nos corrige, nos orienta, nos ayuda, nos disciplina en la vida cristiana para que caminemos recta y correctamente y después miremos los frutos agradables de justicia, de paz, de buenas alabanzas y halagos. Estaba recordando hace unos momentos pensando en lo difícil que es la disciplina y la corrección. Estaba recordando a mi nieta más pequeñita, estaba recordando a Paula. Y en cierta ocasión, hace un par de años, estaba muy pequeñita, tendría unos entre 3 para 4 años. Y fue allá con su mamá trabajaba en una oficina de la iglesia, del templo. Y llegó y le dice, mami, y empezó a querer jugar ahí. Y su mamá le dijo, Paulita, ve a jugar allá abajo, ve a jugar con tu hermanita, estoy muy ocupada. Entonces ella vio que no podía estar ahí y se fue, bajó y fue con su hermanita. Luego, pues sin duda no pudo jugar con la hermanita y se fue a donde estaba mi amada esposa en la cocina. Estaba haciendo algunos quehaceres de la casa para preparar el almuerzo. Y ella empezó a jugar ahí con las cosas que la abuelita tenía. Y vino la abuelita y le dijo, Paulita, ve a jugar allá, ve a jugar al patio, salí a jugar, lleva tus juguetitos para allá. Aquí estoy muy ocupada. Ella la miró y se fue y agarró, justamente yo estaba en ese momento en mi oficina, al fondo de la casa, y tomó para la oficina y se fue a jugar conmigo y a poner sus juguetes ahí. Y yo no percibí lo que ella necesitaba en ese momento, sino simplemente le dije, Paulita, estoy ocupada, mi amor. Le di un besito y le dije, ve a jugar al patio, vas a jugar allá. Me miró, caminó unos pasos para salir por la puerta y luego me mira y me dice, abuelito, estoy así con esas palabras de una criatura, ya no aguanto de aguantar. Le repito, ella me dijo, ya no aguanto de aguantar. Me quedé reflexionando. Un ratito de ahí la llamé, la abracé, le jugué una muñequita y la llevé afuera. Pero después me quedé pensando, ¿qué me quiso decir Paulita? Ya no aguanto de aguantar. Simplemente me estaba diciendo, voy con mamá, me saca, voy con la abuelita, me saca, vengo contigo, me sacas al patio. Ya no aguanto de aguantar, es decir, ya no resisto que me estén diciendo, no aquí, no allá, no para acá, no para este lado. En fin, ella estaba expresando que estaba molesta con la corrección, con la guianza y la dirección que se le estaba dando. Bueno, importante es que pensemos que de la misma manera, a veces le queremos decir al Señor, ya no aguanto esta vida, ya no aguanto, oh Dios, este problema, ya no aguanto la pandemia, ya no aguanto al jefe en mi trabajo. Pero todo ello contribuye para formar nuestra vida, contribuye para que usted tenga temple, tenga carácter,
tenga la gracia y el favor de Dios. Así que estamos hablando del resultado de la gracia de la corrección. Dios sabe por qué nos ha llevado por el camino que nos está llevando. Dios sabe en su soberanía por qué ha permitido esta pandemia, por qué ha permitido en medio de todo esto que perdamos el trabajo o que el negocio no se levante en la manera que queríamos o que la situación que habíamos planificado no se dé o que el trabajo que esperábamos no nos lo dieran o más bien perdiéramos nuestro trabajo. Todo ello tiene una razón de ser. Porque todo esto está bajo el control de Dios y Dios sabe por qué de esta manera nos corrige, nos enseña y nos forma. Pero al final todo este proceso dará frutos de paz, de justicia y amor a aquellos que en Él perseveran. Gloria a Dios por esto, ¿verdad? Maravilloso. Pero hay un resultado más del adorno de la gracia y es la lucidez. Lo voy a repetir. Un adorno más de la gracia en su vida y en mi vida es la lucidez. ¿Qué estamos diciendo con ello? ¿Qué estamos queriendo decir? Usted sabe, si yo le pregunto, hermana y hermano, amado televidente, usted que sintoniza Canal 27 y no se pierde la palabra de Dios, ¿qué es lucidez? Y yo creo que usted con toda seriedad puede dar una clara definición de lo que es lucidez. Y me puede decir así de manera sencilla, ¿sabe qué, hermano César o hermano Tito, como usted me quiera llamar, o hermano pastor? ¿Sabe qué es lucidez? Es caminar en la luz, es caminar correctamente por donde uno va, es saber que uno está cuerdo, es saber que uno está lúcido, porque para muchos lúcido es estar cuerdo, saber dónde está, quién es, qué hace y por qué está ahí. Está cuerdo, está lúcido, decimos, pero sencillamente, en el fondo lo que queremos decir es camina en la luz, camina en sentido correcto, está bien orientado. Así que adorno que el Señor le da en este camino de la gracia es la lucidez. Somos lúcidos. Miremos lo que dice la palabra de Dios en en Proverbios capítulo 1, ahí donde estamos, Proverbios capítulo 1, versos 10 al 14. Leamos esta palabra en la Reina Valera. Y la palabra dice en el verso 10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, lo tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte con nosotros, ven, tengamos todos una bolsa. La idea clave en lo que estamos narrando acá en la palabra de Dios en Proverbios 1:10 al 14 es no consientas, no des cabida, no des atención. Es eso lo que está diciendo el proverbista Salomón. No consientas, no des cabida, no des atención. Es eso, ¿verdad? Y leemos en la Biblia al día, lo quiero leer, los mismos versículos en la Biblia al día, que lo dice de una manera más clara. Dice la palabra ahí en el verso 10, hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Estos te dirán, ven con nosotros, acechemos a algún inocente y démonos el gusto de matar a algún incauto. Traguémonos a alguien vivo como se traga el sepulcro a la gente. Devorémoslo entero como se devora la fosa a los muertos. Obtendremos toda clase de riquezas. Con el botín llenaremos nuestras casas. Comparte tu suerte con nosotros y compartiremos contigo lo que obtengamos. El impío, el perverso y el malvado quiere tomar tu vida, joven, señorita, hermano y hermana. Quieren tomar nuestra vida, quieren tendernos lazos, quieren tendernos trampas sugestiva, alegre, ofreciéndonos mil cosas, pero llevarnos por el camino de la desgracia, el camino del pecado, de la maldad, de la perversidad. Pero demos gloria a Dios porque en medio de esto comenzamos diciendo que usted es una persona lúcida, que usted tiene la luz de Cristo, que usted tiene esta luz de la palabra que le dice no consientas, no admitas, no vayas, como dice el proverbio famoso, el proverbio 1,
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, dice este salmo tan precioso. Importante es que pensemos entonces ¿a qué se está refiriendo la palabra de Dios? Por eso decimos que usted y yo, como pueblo de Dios, como jóvenes, como señoritas, como hermanos, hermanas, adultos, seamos lo que seamos, tenemos luz. Porque si alguna cosa Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, y el que conmigo está no andará en tinieblas, porque Él es la luz, Él nos muestra el camino, Él nos hace ser lúcidos. Es claro razonamiento, decimos, abundancia de luz, nos alumbra la luz de Cristo. Como hijos de Dios somos hijos de luz por su gracia abundante. ¿Cuál es el nombre de algunos lugares hermosos? Por ejemplo, allá donde predico le llamamos a nuestra congregación, la iglesia, Camino de Santidad, porque hay un camino que Dios nos ha mostrado, porque hay un sendero que Dios nos ha dado, porque hay una brecha donde Dios nos ha hecho lúcidos para caminar por ella. Por ejemplo, en el capítulo de Isaías 35, verso 8, hablando de ese camino, hablando del camino de santidad, hablando del camino de pureza, hablando de ese camino que es luz, de ese camino que está iluminado por la presencia de Jesucristo, el profeta Isaías dice en el capítulo 35, verso 8, y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, dice la palabra, no se extraviará. No habrá ahí león, ni fiera subirá por él, ni ahí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y con gozo perpetuo sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Gloria a Dios, qué nombre tan bonito, camino de santidad. Por ahí quiero yo andar, por ahí quiero yo caminar, porque es donde está la luz de Cristo, donde está la gracia y el favor del Señor. Y como dice la palabra, por muy torpe, por muy tonto que sea, no se saldrá del camino, porque el camino está iluminado con la presencia, la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo. Aquí caminamos a la luz del Señor, los redimidos, los que hemos confiado en el Cordero, los que hemos puesto nuestra confianza en Él, los que un día entendimos que éramos pecadores, hacedores de maldad y de perversidad, y nos arrepentimos de nuestros pecados y le dimos a Jesús la oportunidad, si lo queremos ver así, o mejor dicho, sometimos nuestra voluntad y todo nuestro ser bajo la voluntad de Él y le dijimos, Señor, en mi corazón hay lugar para ti, en mi corazón hay sitio para ti, toma el control de mi vida, perdona mis pecados, limpia mi maldad, hazme una mujer nueva, un hombre nuevo, un esposo nuevo, una esposa nueva, un padre nuevo, una madre nueva, una tía, en fin, hazme alguien nuevo, Señor. Y le dimos esa oportunidad al Espíritu Santo de tocar nuestra vida, de redarguirnos de todo pecado, nos arrepentimos y empezamos a caminar en la luz y tenemos esa certidumbre y tenemos esa lucidez de la confianza que ese Dios está con nosotros. Por eso esa luz no va a dejar que seamos engañados, esa luz no va a dejar que seamos extraviados, esa luz que primero viene a nuestra mente porque es renovado nuestro entendimiento, como dice Romanos 12:2, es renovado nuestro entendimiento, la luz de Cristo habita en nosotros y no nos vamos a dejar sorprender por malos amigos, por malas amigas, por último grito de la moda, por lo que la televisión dice, por lo que el mejor artista, actor o lo que sea está diciendo, sino somos guiados por el Señor y autor de nuestra vida, que es Jesucristo. Por eso no nos dejamos, como decimos, engañar, encatusar y llevar por mal camino. En el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz
de la vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice la bendita palabra de Dios, en boca de nuestro Señor Jesucristo, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Qué maravilloso! Tenemos esta bendición como resultado y adorno de la gracia de tener lucidez, de saber que caminamos en la luz y no seremos sorprendidos por malos amigos, por malas amigas, por malas amistades, por influencias perversas y malvadas que quieran extraviarnos del camino. Y podremos decir como Salomón: hijo mío, no consientas, no admites, no toleres que te lleven por caminos de perdición, que te ofrecen 1000 colores, 1000 cosas, 1000 gratificaciones, pero al final solo es camino de muerte, camino de maldición y maldición eterna. Maravilloso. Así que usted y yo, dele gracias a Dios. Tiene este adorno de gracia que es justamente ser lúcido, estar caminando en la luz de Cristo. Hablemos de un fruto más, un resultado más del adorno de la gracia. Y el resultado del adorno de la gracia es la separación. Van muy de la mano, ¿va? Hablamos de corrección, hablamos de lucidez y ahora hablamos de separación. 3 palabras muy concomitantes que nos van a ayudar a recordar cuáles adornos de gracia tenemos nosotros. Y este adorno de gracia de la separación, pues está muy claro en los versículos que ya leímos. Como resultado de este adorno de gracia somos corregidos, somos lúcidos y somos apartados o separados. Todos nosotros tenemos el concepto de lo que es ser apartado y separado. Si hablamos de la palabra griega agios para santo, habla justamente, cuando habla de la palabra agios, pueblo santo, está hablando escogido, separado, apartado para Dios. Eso quiere decir la palabra santo. Cuando uno dice, este hombre es un santo, esta mujer es una santa, es aquella que con todo su corazón le sirve a Dios, se aparta para honrar a Dios, se aparta, pero ¿de qué se aparta? No se aparta de su familia, ni de amigos y buenas personas, se aparta de la maldad, del pecado, pero ama al pecador, se aparta de lo que es odioso y aborrecido por Dios, sabe caminar en el camino de la luz y se aparta para ello. Así que leemos en el verso 15, siempre del capítulo 1 de Proverbios, y dice la palabra de Dios esto: hijo mío, no andes en camino con ellos. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Mire lo que dice el verso en adelante: aparta tu pie de sus veredas. Este verso 15 es muy claro. Hijo mío, no andes en camino de ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies ¿hacia dónde corren? Corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazos. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. El consejo que aquí está dando Salomón y el consejo de un buen padre es: aparta, separa tu pie de sus caminos, de sus veredas, de sus atajos, de sus extravíos. Apártate de ellos. Es importante conocer cuando la palabra de Dios dice: aparta tu pie de sus veredas. Yo creo que todos nosotros tenemos el concepto de lo que es una vereda, de lo que es un atajo, de lo que es un extravío. Yo lo recuerdo muy bien. Cuando era muy muchacho, muy niño, tendría unos 7 o 8 años, caminaba por unas montañas de Baja Verapaz, en Rabinal, hacia una aldea que se llamaba Concul. Y recuerdo que habían unos caminos que las gentes hacían con mucha vuelta para subir en la montaña en lo más empinado, en esta forma. Iba atrás de mi papá tenía la costumbre de caminar mucho y caminaba muy ligero. A mí me costaba ir a esa edad a la par de él siempre me esperaba, caminaba un trecho y me esperaba. No me exigía caminar al paso de él, sino caminaba y me esperaba. Pero entonces, mientras iba caminando y me había separado unos 10 metros de mi papá,
y miré todo aquello que había que subir y vi una vereda, un atajo, como le llamamos, un extravío, que casi iba en línea recta, era lluvioso el tiempo de invierno, y pasaba por aquellos árboles, aquellos pinos y encinos, y se iba, y dije, ahí en un ratito llego allá arriba. Y entonces mi papá volvió a ver y vio que yo estaba viendo hacia esa vereda, hacia ese atajo, hacia ese extravío. Y mi padre me dijo, no vayas a ir por ese atajo, esa palabra usó. Él también usaba la palabra extravío. No vayas a ir por ese atajo, porque de hecho te vas a caer, te vas a resbalar y te vas a golpear. Ese no es camino, me dijo. Esas palabras no las olvido. Ese no es camino, no tomes esa vereda, sígueme. Pero me dijo esas palabras y siguió caminando para dar la vuelta. Y yo subí inmediatamente lo más rápido que pude en aquello y no había caminado ni 20 pasos cuando resbalé en aquella empinada y empecé a dar de vueltas, hasta que caí al camino donde andaba y me pasé todavía al otro lado. Todo lleno de lodo, todo raspado, un poco golpeado, me sobé, mi padre no me estaba viendo, me sobé y vi mi ropa cómo la llevaba y empecé a caminar otra vez el camino que había dejado hasta que logré en la segunda vuelta alcanzar a mi papá. Claro que mi papá, desde que me vio y me estaba esperando, sabía lo que había pasado, sabía que yo había agarrado el atajo, sabía que yo había agarrado el extravío, sabía que yo había agarrado el lugar que no era camino y esas eran las consecuencias. Me vio y me dijo, te lo dije. ¿Te das cuenta? Ahora cuando llegues a la casa, lavas tu ropa y vamos a ver lo que te espera. De plano era un castigo, ¿verdad? Pero no lo aplicó en el momento ni después. Bastaba con todo lo raspado y golpeado que iba y la lección que había aprendido. Pero estoy tomando esta ilustración para enseñarle lo que la palabra de Dios dice. No andes con ellos, aparta tu pie de sus veredas, dice la palabra de Dios. Es importante que miremos esto. Y lo quiero leer también en la Biblia al día, porque siempre me gusta tomar a veces otras versiones. Y la Biblia al día lo dice en el verso 15, pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío, apártate de sus senderos, pues corren presurosos para hacer lo malo. Tienen prisa por derramar sangre. De nada sirve tender la red a la vista de los pájaros. Pero aquellos acechan su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismos. Es importante las últimas frases en esta versión de la Biblia al día. Dice, pero aquellos acechan su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismos. No cabe duda que los extravíos, los atajos, apartarse del camino, apartarse del rumbo correcto, apartarse de la pista principal, nos trae graves problemas. En este caso nos referimos a los caminos de maldad, a los extravíos perversos, a los atajos de perversidad, de mentira, de engaño, de lascivia, lujuria, de tantos pecados que pueden juntarse en esos caminos malvados y perversos. Por eso la palabra de Dios dice, apártate, apártate de esos caminos, apártate de esas personas, apártate de esos amigos, apártate de esas amigas, apártate de aquellos que aunque te pintan las cosas de 1000 colores, ellos saben a dónde te conducen porque ellos están caminando ahí. Ellos mismos se tienden lazo a su propia vida, acechan sobre su propia vida, se destruyen a sí mismos y no solo se destruyen a sí mismos, destruyen la vida de los demás. Acabarán, dice la palabra, por destruirse a sí mismos. Así que el consejo que el salmista nos da, el consejo que Dios nos da a nuestra vida, el consejo que da un papá y una mamá es apártate, sepárate. Así que cuando estamos hablando de este adorno de gracia, da como resultado, como efecto, el que nos apartemos. La hija y el hijo de Dios, el que está alumbrado por la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo, por la dirección y la presencia del Espíritu Santo, sabe discernir, sabe saber lo que es malo, sabe discernir entre el bien y el mal, sabe cuando sus amigos lo quieren engañar, sabe cuando sus amigos les quieren llevar por extravíos, por atajos, lo saben bien. Por eso tenemos esta gracia de sabernos apartar a tiempo.
¿Cuántas personas, mientras estamos aquí predicando, mientras estamos llevando el consejo de la palabra de Dios, pueden decir, yo le doy gracias a Dios porque a tiempo me aparté de esta amistad, porque a tiempo dejé este noviazgo, porque a tiempo entendí que no era la persona con la cual me debía casar? En fin, yo le doy gracias a Dios porque renuncié a tiempo y de la que me libré, dicen muchos. Porque la gracia de Dios está ahí y nos dice, apártate, sepárate, no vayas por ese camino, aún en las cosas materiales y reales. ¿Cuántas veces uno siente palpablemente la voz de Dios que nos dice, aparta tu pie de este camino, sepárate, ve por esta brecha? Y uno resulta yéndose por otro sendero, por otra carretera, pero es Dios el que te está diciendo, te estoy librando de un mal, y Él nos habla a nuestro corazón, nos dice apartarnos. Hay veces que uno no entiende los planes perfectos de Dios. Y yo quiero en 2 minutos contarle algo que me pasó en el año de diciembre de 1983. Cantel, Quetzaltenango, rumbo a las aguas georginas. Yo había hecho ya mi decisión de renunciar a mi trabajo e irme con mi familia a prepararme en el ministerio en el año 84 a Costa Rica. Y ahí, en ese sendero, saliendo de las aguas georginas hacia la carretera principal que conduce a Cantel, el Señor me habló claramente y me hizo detenerlo. Aparté mi vehículo, tenía como 15 días de haber comprado mi vehículo, era nuevecito. Y me orillé al camino bastante angosto y me puse a orar. Y mi oración fue esta, no se la hago larga. Le dije, Señor, tú sabes que he sido imprudente, tú sabes que manejo mal, tú sabes que no soy un buen conductor y sin embargo me gusta andar a altas velocidades. Señor, hoy que has llamado mi vida para servirte, para honrarte y voy a dejar mi trabajo, Señor, yo te pido ser prudente, ser cuidadoso. Y Señor, yo prometo no conducir a altas velocidades. Señor, guárdame. Y dije esto, me recuerdo muy bien lo que le dije, porque Señor, el enemigo va a querer tentarme, el enemigo va a querer destruir mi vida, el enemigo va a querer impedir que yo vaya a prepararme para servirte. Lo recuerdo bien. Luego de eso, terminé de orar, me metí al rumbo del camino para salir a Cantel otra vez y seguí conduciendo aquel vehículo nuevo. Cuando llegué a la carretera me recuerdo bien que había una recta antes de llegar a Cantel. Vi a 2 personas a mi lado derecho, vi el tacómetro de mi carro, o sea, a qué velocidad iba. Y recuerdo que iba más o menos entre un rango de 60 y 65 kilómetros por hora. Normalmente yo pasaba más de 100 kilómetros por ese rumbo, pero había prometido bajar la velocidad. Así que entonces, cuando iba conduciendo, solo recuerdo, no voy a hacer larga la historia, solo recuerdo cuando uno de los muchachos empujó al otro hacia el cerco y él se tiró a la orilla de la carretera. Y justamente le di con el windshield y golpeé su cabeza y él dio 2 vueltas y cayó a la carretera. Yo seguí mi rumbo, me detuve unos 50, 60 metros adelante, pero no volteé a ver, ni me bajé del vehículo. Me embroqué y le dije, Señor, ¿qué pasó? Pero con las mismas que le dije, Señor, ¿qué pasó? Recuerdo bien que hubo algo que me hizo encender el motor otra vez y seguir mi rumbo a Quetzaltenango, donde trabajaba. Después lo entendí, que era plan de Dios, porque algunas personas me dijeron, si se hubiera quedado ahí lo matan, lo mata la gente. Claro que yo salí de todo el sistema legal porque esa persona murió. Ese muchacho de 17 años murió. No murió porque yo lo quisiera matar. Murió por un descuido de Dios, que más tarde supe la historia. Pero lo cierto, y por qué lo traigo a la memoria, es porque a veces cuando estamos en comunión con Dios, Él nos prepara para los eventos que vienen, nos aparta los resultados que van a ser nefastos a nuestra vida. Ese complejo de culpa que yo hubiera llevado en la vida, o esa situación que yo hubiera enfrentado, o esa situación tan dolorosa de quitarle la vida a una persona. No es nada fácil, no es nada fácil, si no fuera por la gracia de Jesucristo, si no fuera porque Él me dijo, apártate de todo camino de maldad, de todo camino
que no te lleva al bien. Hay cosas que son contrarias a lo que uno está pidiéndole, a lo que uno cree, pero ve la gracia de ellos. Ve cómo la gracia de Dios está sobre nosotros y nos ayuda a salir de situaciones difíciles y nos sabe apartar para caminar el buen camino, aunque este buen camino pueda ser un camino doloroso, pueda ser un camino donde se sufre, donde es enseñado, donde es formado, porque apartarse no es fácil. Sé que exige un precio, pero gloria a Dios, porque el Señor está atento para tomar nuestra vida, está atento para fortalecernos. El Señor está atento en todo eso. Por eso quiero leer la palabra de Dios en Proverbios capítulo 5, 21 al 23, que dice la palabra de Dios para todos. Esta palabra de Dios para todos dice en Proverbios 5, 21. El Señor está atento a lo que hace cada hombre y observa por dónde anda. El perverso quedará atrapado en su propia maldad. Su pecado será como sogas que lo atrapan. Su falta de disciplina lo llevará a la muerte. Su insensatez acabará con él. El que camina bajo la gracia y el favor de Dios, bajo este adorno de estar separado del pecado y de la maldad, es una persona avivada, abusada, como dice Proverbios 22:13 en la Nueva Versión Internacional. El prudente, el sabio, el que sabe apartarse, dice la palabra, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. El que está bajo la gracia de Dios sabe ver los caminos de maldad, sabe ver las sendas de perversidad, los extravíos equivocados y sabe apartar su pie del camino equivocado. Que Dios nos ayude, que realmente usted y yo estemos adornados bajo esta gracia que nos da corrección, esta gracia que nos da lucidez, esta gracia que nos da el apartarnos de la maldad y del pecado para que nuestra vida sea fructífera y en medio de una situación tan difícil como vivimos podamos marchar victoriosamente como joven, como señorita, como hermano, como hermana, como persona, podamos marchar victoriosamente. Quiera Dios que esta palabra le sirva de gran bendición a su vida y podamos este día orar juntos, bendecir su vida y su familia. La gracia de Dios esté sobre usted. Oramos. Señor Jesús, gracias te damos. Gracias por la palabra que ha llenado nuestro corazón. Gracias, Señor, porque sabemos que tú en tu bondad y misericordia adornas nuestra vida, adornas nuestra manera de ser para ser atrayentes y atractivos a aquellos que quieren el bien. Señor, tú nos llevas con adornos que fortalecen y engrandecen nuestra vida. Ese adorno de la corrección que viene a nosotros, ese adorno de la lucidez que está en nosotros, ese adorno, Dios, de sabernos apartar del mal para caminar la senda de la justicia y de la verdad. Bendito sea el pueblo de Dios, bendita esa joven, esa señorita, ese joven, este muchacho que está sintiendo en su corazón el deseo de decir, debo apartarme de mis malos caminos, debo separarme de estas amistades, debo caminar en la luz de Cristo, debo dejarme ser corregido por la gracia y el favor del Señor y por la orientación oportuna que mis padres dan, y arrepienta su corazón y busque de ti, Señor, y pueda decir, Jesús, te necesito. Perdona mis pecados, perdona mi maldad, perdona mis errores, perdona lo malo que he hecho en contra de tu palabra, en contra de tus buenos propósitos para mí, y podamos caminar en rectitud delante de ti. En tu nombre oramos y en tu nombre bendecimos a todo el pueblo de Dios. Bendecimos a todos nuestros amados televidentes de Canal 27. Que esta palabra sea de bendición, que esta palabra sea de inspiración y que esta palabra sea de desafío. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, rogamos estos favores, dándote a ti la gloria, la honra y el poder, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Hoy venimos a adorarte y levantamos nuestras manos.
Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.